Salud de Antioquia, doctora Lina Bustamante, doctora Natalia Montoya, Mercedes Ramírez, inmensamente agradecido porque siempre estás ahí, Mercedes, eh, colaborándome en todas las actividades que nos proponemos realizar en conjunto. A los compañeros de tecnología que nos están facilitando la plataforma desde allá de la gobernación, mil y mil gracias por el soporte tecnológico. Les comentaba que vamos a hablar esta tarde básicamente de las gestiones de la salud pública y de las actividades del plan de intervenciones colectivas a nivel territorial, departamental y municipal dentro de la actual emergencia provocada por la pandemia coronavirus. Para ponernos en contexto, les comentaba hace algunos minutos que este año es un año muy especial para las entidades territoriales, tanto en los departamentos como en los municipios, porque hay muchas situaciones especiales. Digamos que es un año atípico desde el punto de vista de la planeación territorial, desde el punto de vista de la formulación de los planes de intervenciones colectivas, y adicional a ello, pues se presentan otras situaciones nuevas este año, como son las llegadas de los equipos nuevos de gobierno a las administraciones departamentales y municipales, y adicionalmente a ello, pues se presenta también esta emergencia sanitaria a nivel nacional generada por la pandemia del coronavirus. De tal manera que son muchos escenarios, son muchos frentes de trabajo los que tienen que sortear en este momento tanto los departamentos como los municipios, y hay que trabajar en todos ellos sin descuidar ninguno. Están, por un lado, por ejemplo, los planes decenales de salud pública, que ustedes saben que ya este año se termina. Ese plan decenal de salud pública hay que terminar de hacer los cargues para poder evaluar esa década de planes de desarrollo. Y adicionalmente, pues están los equipos nuevos de trabajo, los equipos de gobierno nuevos en su proceso de planeación para generar los planes cuatrienales de trabajo, los planes de desarrollo territoriales y adicionalmente los planes de acción en salud. Una vez realizadas estas labores, adicionalmente o de manera prácticamente simultánea, tienen que estar realizando sus procesos de formulación y de contratación del plan de intervenciones colectivas. Entonces, para febrero de este año, por ejemplo, todas las entidades territoriales tenían que tener aprobado su plan territorial de salud, cargado desde la vigencia anterior, y con este plan territorial de salud cargado en febrero, se esperaba la contratación súper oportuna del PIC, de tal manera que se pudieran adelantar las intervenciones colectivas de una manera continua y de una manera oportuna en la actual vigencia año 2020. Surge la pandemia generada por el coronavirus y se presentan escenarios nuevos para las entidades territoriales. Entonces, nos preguntan las entidades territoriales qué vamos a hacer las alcaldías, los departamentos o los municipios que ya habíamos contratado, por ejemplo, el plan de intervenciones colectivas y no estaba en ese momento vigente la emergencia que generó el coronavirus. Esas son las interrogantes que vamos a responder el día de hoy. Y adicionalmente, como para seguir mencionando el escenario en el que se está moviendo cada entidad territorial, pues vienen también a futuro, en los próximos meses, en abril y mayo, las fechas puestas por el gobierno nacional para que las entidades territoriales tengan debidamente formulados sus planes de desarrollo y tengan debidamente formulados pues también sus planes de acción. Una vez formulados, aprobados en junio
los planes de desarrollo territorial, los planes de acción en salud, viene ese proceso de armonización a nivel de cada territorio para que pueda fluir la nueva planeación municipal con las nuevas metas, objetivos que se haya trazado la administración de cada entidad territorial y obviamente pues ya contemplando todos los eventos adicionales que nos genera la obligación de atender la pandemia. Hay otras situaciones también que no son netamente normativas ni administrativas, sino por ejemplo de tipo financiero, porque está el tema de las transferencias también por parte del gobierno nacional a cada una de las entidades territoriales. Entonces, esas transferencias que se realizan desde el gobierno también deben ser armonizadas de tal manera que desde el punto de vista presupuestal quede absolutamente todo el escenario claro, completo, con unos techos máximos precisos de recursos que pueden utilizar las entidades territoriales para adelantar sus procesos, en este caso que nos ocupa hoy, tanto de gestión de la salud pública como del PIC. Entonces, más adelante vamos a hablar un poco más despacio de las transferencias para que vayamos articulando poco a poco todos los elementos y brindar así de esta manera a ustedes una orientación acerca de cómo proceder en este momento en todos los frentes de trabajo que les he mencionado. La normatividad vigente que tenemos, para resaltar alguna, es importante mencionar la resolución 1536, que ustedes saben, desde el año 2015, tiene todo lo relacionado con la metodología Pase a la Equidad, ya que esta resolución 1536 establece las disposiciones sobre el proceso de planeación integral para la salud que deben realizar las entidades territoriales, departamentales, distritales y municipales, y adicionalmente pues determina unas obligaciones tanto para la CAPB como para las ARL. Entonces esta resolución 1536 está ahí, es un marco normativo de referencia muy, muy importante para todo el tema de formulación de los planes territoriales, sigue vigente tanto para la formulación como para la implementación, como para el monitoreo. La resolución 1536 para la parte operativa, para los tiempos, para los plazos que genera a las entidades territoriales en cuanto a cargue de información, alimentación del aplicativo del Plan Decenal de Salud Pública del Ministerio de Salud, etcétera, está a cargo de la Dirección de Epidemiología y Demografía. Entonces, los aspectos que tenga cada entidad territorial, cada alcaldía, cada departamento relacionados con planes locales de salud, con asistencia, con indicadores de la matriz MPG, todos esos temas que ustedes no hayan podido resolver todavía, o de los que tengan dudas o inquietudes o solicitudes de información acerca de eventuales ampliaciones de plazos para carga de información, etcétera, deben ser consultados de manera práctica con cada uno de los referentes con los que cuenta cada departamento en esa dirección, que es la Dirección de Epidemiología y Demografía. En el momento que pasa, en el momento de estar yo dictando aquí la charla, no hay plazos nuevos todavía distintos a los que se habían establecido por el gobierno nacional para efectos de que las entidades territoriales hagan sus procesos de planeación y sus cargues de sus planes, como tampoco hay plazos nuevos para ampliación, para contratación del PIC, de tal manera que hasta hoy esos plazos se mantienen y cualquier novedad, inquietud o aclaración sobre ese particular que pudiera surgir más adelante, porque los escenarios son cambiantes, pues nos va a tocar confirmarlos con ellos.
Entonces, ustedes tienen su referente, ellos hacen las charlas de capacitación, ellos brindan las asistencias técnicas y bien sea por videoconferencia, por teléfono, por correo electrónico, todos esos temas de planeación territorial. Entonces, por favor, con la oficina de Dirección Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud. Luego vamos a tener en cuenta también la resolución 518 del 2015. Es una resolución muy importante para las personas pues, que ya llevan tiempo trabajando en gestión de salud pública. Saben que desde el año 2015, mediante esta resolución, se generan las disposiciones tanto para los procesos de gestión de salud pública como para los procesos relacionados con todo lo que tiene que ver con las intervenciones colectivas en las entidades territoriales, fija unas definiciones, establece unas responsabilidades, establece unos atributos de calidad que debe cumplir la contratación del plan de intervenciones colectivas y nos confiere a todos una serie de responsabilidades, tanto a los entes territoriales como al departamento y como al Ministerio de Salud, bien sea de cara a la formulación como de cara a la ejecución, a la implementación y para el caso del ministerio de cara a los procesos de monitoreo, seguimiento y control de la contratación del plan de intervenciones colectivas. Esa resolución 518 se complementa con un documento que también está publicado ya desde el año 2016 en el Ministerio de Salud, que es el Manual de Directrices para Gestión de los Procesos de Salud Pública y del Plan de Intervenciones Colectivas. Es un documento que está en el repositorio interno digital del Ministerio. Si lo buscan por Google también aparece como directrices para la gestión de los procesos de salud pública. Y en ese documento se definen muy bien las características, el alcance y las condiciones que se deben tener en cuenta para adelantar cada una de las actividades que se contemplan en la resolución 518, tanto por gestión de la salud pública como en algunas cosas de plan de intervenciones colectivas. Esa resolución fue modificada ahorita de cara a la pandemia por una resolución que vamos a revisar hoy, que es la resolución 507 del 2020. Y la resolución 507 del 2020 es muy importante porque busca darle juego a las entidades territoriales, departamentales y municipales, tanto en los porcentajes de asignación de sus recursos de la cuenta de salud pública, bien sea para adelantar los procesos de gestión de salud pública o de PIC dentro del marco de su autonomía territorial y dentro del marco de sus competencias, de tal manera que pueda cada entidad moverse con muchísima mayor libertad que antes, como estaban las cosas planteadas con la resolución 518, que tenían unos porcentajes fijos de asignación. Ahorita se liberan esos porcentajes con la resolución 507 y adicionalmente en el artículo 2 de la resolución 507 también el Ministerio de Salud autoriza a nivel nacional la compra o adquisición de una serie de insumos para tener en cuenta al momento de realizar las actividades, bien sea de plan de intervenciones colectivas o de gestión de salud pública relacionadas con la emergencia del coronavirus. Luego tenemos la resolución 3280 del 2018. Ustedes saben que esa resolución pues, es la que establece toda la ruta integral de atención para la promoción y mantenimiento de la salud. Y la tenemos aquí relacionada porque esa resolución modificó el anexo técnico que tenía la resolución 518 del 2015. Entonces, cuando uno revisa los procesos, las intervenciones del plan de intervenciones colectivas, ya no debe mirar el anexo técnico de la 518,
sino que debe consultar la resolución 3280. Esa resolución 3280, en el capítulo 3, numeral 3.2, nos habla de las intervenciones colectivas. Como la resolución es tan grande, cuando uno la quiere buscar por páginas, encuentra uno las intervenciones colectivas en la página 31. Y allí en la página 31 nos habla específicamente de la caracterización de una actividad que es adquisición y suministro de medicamentos o insumos de uso masivo para la prevención, control o eliminación de eventos de interés en salud pública. Más adelante en la página 34, esta misma resolución 3280, cuando uno revisa la página 34, al final tiene un pie de página. Ese pie de página está referenciado con el número 21 y allá encuentra uno en ese pie de página el sustento normativo establecido a nivel nacional para amparar estas modificaciones de porcentaje y estas autorizaciones de compra que está haciendo el ministerio a las entidades territoriales y que vamos a comentar hoy. Cuando uno mira ese pie de página allá en la página 21, en la página 34, excúsenme, dice, en casos de que sea declarada la existencia de una pandemia, epidemia o emergencia sanitaria, esto fue hecho en el año 2018, se podrán adquirir vacunas, medicamentos, insumos o equipos que sean requeridos siempre y cuando, y pone 4 factores condicionantes para que se pueda hacer este tipo de adquisiciones. Entonces, allí nos dice que esto es siempre y cuando sean insumos o vacunas o medicamentos o equipos que sean necesarios de acuerdo con las estrategias establecidas por el Ministerio de Salud, que no estén financiados por otra fuente de recursos, es decir, tienen que ser elementos que no tengan doble fuente de financiación, que deben tener una previa justificación por parte de la entidad territorial. Uno pues sobreentiende que en el proceso de la planeación la entidad territorial va a tomarse el tiempo para hacer esta justificación de las compras que va a realizar para que de esta manera queden debidamente soportadas. Y finalmente, como condicionante número 4, nos dicen allí que se debe contar siempre con la autorización del Ministerio de Salud y Protección Social. Entonces, esa autorización es la que vamos a ver nosotros ahora en la resolución 507. Para ir retomando consejos prácticos, entonces, uno, tener muy presente la resolución 507. Siempre, siempre en este momento de planeación y de ejecución de gestión de salud pública y PIC, tener presente esta resolución 507. Tener presente otra circular que vamos a revisar hoy y que firmó el señor ministro de Salud apenas el jueves pasado, 16 de abril, y es la circular 25 del 2020. Esa circular 25 del 2020, que ahorita la revisamos, en parte trae unas instrucciones ya más precisas para las entidades territoriales de cara a la emergencia por coronavirus con respecto a todo lo relacionado con la formulación de actividades del PIC y de la gestión de la salud pública. Entonces, el segundo documento que les recomiendo tener presente ahora es esta circular 25. Yo creo que ya Mercedes la tiene y la doctora Lina y la doctora Natalia. Sin embargo, de todas maneras, al final de la presentación yo vuelvo y reenvío esta circular ya de manera oficial, firmada por el ministro, para que a su vez Mercedes y el equipo de la Secretaría de Salud tenga la gentileza de compartirla con todos ustedes. Entonces, eso es el segundo documento del que vamos a hablar hoy. Y en tercer lugar, y como tercera recomendación, tener en cuenta siempre, por favor, en estos momentos, estar consultando el minisitio COVID de la página del Ministerio de Salud y Protección Social,
hay que visitar la página del Ministerio de Salud y Protección Social porque con la cadena de acontecimientos que se suceden a diario con la evolución de la pandemia, se desencadena la generación de una serie de documentos también de todo tipo por parte de las entidades del orden nacional y obviamente pues de manera cada vez más puntual para atender cada uno de los frentes que genera la atención de la pandemia. Entonces, en la página del Ministerio de Salud está dispuesto el minisitio COVID y en ese minisitio COVID está publicando cada dirección del ministerio a diario todos los documentos, toda la información, todos los lineamientos, todas las orientaciones que han ido saliendo diariamente en la medida en que se ha ido desarrollando la emergencia. De igual manera, la recomendación es de revisarlo a diario porque como la situación epidemiológica cambia, nos obliga a nosotros también en el ministerio a realizar a veces ajustes necesarísimos e importantes para que los documentos publicados no se nos desactualicen, sino que permitan darle el apoyo que las entidades territoriales requieren para adelantar con la mayor fluidez y con la mayor claridad posible todas las actividades que se requieren. Entonces, como para empezar por el final, esos 3 documentos, por favor, la resolución 507, la circular 25 del 16 de abril del 2020 y la consulta del minisitio COVID, donde ustedes van a encontrar todas las publicaciones del ministerio de cara a la pandemia en temas como saneamiento ambiental, en temas como PAI, todos los aspectos relacionados con la atención de la emergencia están publicados allí. Adicionalmente, una vez surtida la investigación de esas fuentes de consulta, pues desde luego ya saben ustedes que en cada subdirección tienen un referente para cada uno de los temas, bien sea saneamiento ambiental, bien sea PAI, bien sea epidemiología y demografía o gestión de salud pública y PIC, para que si eventualmente con el ente territorial no pueden a nivel departamental solucionar alguna inquietud, pues la trasladen a los referentes que tiene el departamento en cada una de las subdirecciones, quienes están manejando a diario y de manera más puntual cada uno de los temas que nos toca a todos atender. Aquí tenemos, dentro de la normatividad expedida en el marco de la emergencia sanitaria nacional, la resolución 385 del 12 de marzo, mediante la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus. La resolución 507, que se las acababa de comentar en la diapositiva anterior, por la cual se modifica el parágrafo 1 del artículo 20 de la resolución 518 en cuanto al uso de los recursos de salud pública del Sistema General de Participaciones y se dictan otras disposiciones en el marco de la emergencia sanitaria por coronavirus. Las personas, los funcionarios que han trabajado con la resolución 518, si recuerdan el parágrafo 1 del artículo 20, hace relación explícita a unos porcentajes de asignación de recursos para gestión de salud pública y para PIC que deberían cumplir las entidades territoriales con unos rangos muy precisos según se tratara o del departamento o de municipios categoría 1, 2 y 3 o de municipios con categoría 4, 5 y 6. En este momento, la resolución 507 elimina mientras dure la pandemia esa restricción o esos márgenes de porcentaje de tal manera que le da la libertad a cada entidad territorial para que desde luego de manera debidamente justificada decida cómo va a realizar esa asignación de esos porcentajes para atender primero que todo pues la emergencia por coronavirus, pero segundo, sin desconocer que la salud territorial implica pues otras dimensiones del plan de desarrollo territorial y que hay que buscar trabajar no solamente de cara a la emergencia sanitaria por coronavirus, sino que hay que atender todas las necesidades
que el municipio en su ejercicio de reconocimiento dentro de la planeación territorial en salud haya identificado como prioritarias aquellos problemas, aquellas tensiones de salud que se deben solucionar desde el marco de la planeación territorial en salud, pues tampoco se pueden descuidar, se deben adelantar, siempre y cuando, claro está, las acciones que se adelanten, las acciones que se formulen, pues no vayan en contravía de ninguna de las disposiciones del gobierno nacional para atender la pandemia, es decir, que se debe adelantar todas las dimensiones, se deben abarcar todas las dimensiones de los planes territoriales que sean necesarias, priorizando pues aquellas que necesitan tener mayor focalización, pero siempre y cuando pues no se genere ninguna contravía en relación con las disposiciones establecidas con respecto al aislamiento y al distanciamiento social, es decir, protegiendo en todo momento la bioseguridad tanto de los funcionarios que trabajan en los temas de gestión de salud pública y PIC, como de los grupos poblacionales que finalmente son los receptores de las actividades adelantadas. Bueno, eso es muy importante. Hay otro decreto que es muy importante tener en cuenta, es el decreto 538 del 12 de abril del 2020. Ese decreto fue firmado por el señor ministro el 12 de abril y es un decreto muy importante, es extenso, tiene como 26 páginas y básicamente se contiene su información en 4 capítulos grandes. Un capítulo que tiene que ver con el acceso y continuidad a la prestación de los servicios de salud en estos tiempos de emergencia por el coronavirus. Otro capítulo que tiene que ver con todo el tema de garantía y protección del talento humano en salud. Otro capítulo relacionado con la atención del COVID en el marco del aseguramiento. Y finalmente unas disposiciones para aquellas entidades territoriales que han sido objeto de alguna sustitución por medidas de asunción temporal de competencias, que sé que pues Antioquia no es del caso. Este decreto tiene algunos apartes que vamos a mirar más adelante y que son muy puntuales porque nos orientan a nosotros para nuestras 2 actividades que queremos revisar el día de hoy, que son los recursos financieros y la planeación y ejecución de las actividades del PIC y gestión de salud pública. Aquí volvemos a la resolución 507, entonces vemos ya a la letra cómo está definida la distribución transitoria de recursos para la emergencia sanitaria, de tal manera que la distribución porcentual de los recursos la realizará cada entidad territorial de acuerdo con sus propias necesidades y de manera autónoma para atender de manera oportuna y eficaz la emergencia. La distribución, como les comentaba, debe contemplar también pues, la financiación de las demás acciones del PIC que se considere en cada entidad territorial que se deben adelantar en el municipio o en el departamento. En el artículo 2 de la resolución 507 se listan ya los insumos específicos que autorizó el ministerio para que se puedan adquirir en el marco de la emergencia generada por el coronavirus. Entonces, en la diapositiva siguiente vamos a ver ahorita cuáles son esos insumos y antes de pasar a esa diapositiva, pues es importante tener en cuenta que de todas maneras hay condicionantes. Condicionantes que están listados acá en el artículo 2 y que es considerar siempre la posibilidad de adquirirlos cuando
estén debidamente justificados por la entidad territorial, cuando sean insumos, suministros, medicamentos o equipos que no estén cubiertos con otra fuente dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud, es decir, que no cobija sino a aquellos elementos que no tenían una fuente previa de financiación establecida. Y el tercer condicionante, que es muy importante para la tarea que nos ocupa hoy, y es que están dirigidos estos insumos específicos, es al talento humano que cada entidad territorial, departamento o municipio haya definido para el desarrollo de los procesos de vigilancia en salud pública o para la ejecución del plan de intervenciones colectivas. Entonces, esas son las tres condiciones para poder adquirir esos insumos o suministros. Y aquí ya en el artículo 2 de la resolución 507 aparece cuáles son los insumos que fueron autorizados. Si ustedes recuerdan, hace un ratico cuando les hablé de un pie de página de la resolución 3280, decía que en caso de pandemia o epidemia se podrían autorizar insumos, que el ministerio, que se podrían adquirir insumos, perdón, siempre y cuando estuvieran autorizados por el ministerio. Entonces, los que autorizó el ministerio hasta el día de hoy son los que ustedes están viendo en sus computadores. Esos son los que están autorizados, amparados allá en ese pie de página que les dije que estaba en el numeral 21, para casos de epidemia o pandemia, y que en esta oportunidad, como lo estábamos comentando también, pues son de destinación exclusiva para personal, talento humano, que adelanta las actividades tanto del PIC como de la gestión de la salud pública. Entonces están las máscaras de alta eficiencia número 95, las mascarillas quirúrgicas, batas desechables antifluido, careta de protección facial, monogafas, guantes no estériles para examen, alcohol glicerinado para desinfección higiénica de manos, jabón líquido antiséptico, toallas de papel desechable, bolsas de basura para residuos generados por las actividades previstas en la resolución, termómetro para temperatura axilar y bolsa específica para cadáveres resistente a la filtración de líquidos. Con estos dos artículos que hemos revisado, entonces, pasamos ya lo relacionado con la resolución 507, que modificó a la 518 para que las entidades territoriales puedan distribuir recursos con una manera más independiente y libre, pero plenamente justificada, y dos, para adquirir algunos insumos para el talento humano que adelanta las labores de gestión de salud pública y PIC. A continuación tenemos el decreto legislativo 538, ese es el que les comenté hace un ratico, que firmó el ministro el 12 de abril y que es bastante extenso, pero a nosotros en este momento en particular de la conferencia de hoy nos aplican fundamentalmente de ese decreto, que son como 26 páginas, estos dos artículos que están en esta diapositiva, nos pegan directo a lo que queremos hacer, que es realizar la contratación del plan de intervenciones colectivas y tener claras cuáles son las fuentes de recurso con las cuales nosotros a nivel territorial municipal o a nivel departamental podemos acudir para efectos de garantizar la financiación de las mismas. Entonces, tengan presente este decreto legislativo, el 538, artículo 3, que nos habla de la contratación de acciones del plan de intervenciones colectivas. Este artículo modifica el artículo 46 de la ley 715 del 2001. Ese artículo de la ley 715 daba prioridad, digamos que prácticamente exclusiva, por decirlo de alguna manera, a las entidades públicas para la contratación del plan de intervenciones colectivas, a las IPS públicas, es decir, a las ESES. Entonces, acá este artículo 3
nos dice que la regla de juego cambia, que se levanta esa priorización, que se elimina esa priorización que tenía el artículo 46 de la ley 715, de tal manera que, excúsenme un momento, de tal manera que las entidades territoriales puedan, mientras estemos en epidemia, pandemia por coronavirus, contratar no solo con entidades públicas, sino que también van a poder contratar con entidades privadas que tengan la capacidad técnica y operativa o con personas naturales que tengan esas mismas capacidades. Importantísimo el artículo 3, porque da juego para que la entidad territorial contrate con público, con privado o con persona natural. Y después tenemos el artículo 22. El artículo 22 habla del uso de los recursos de las cuentas maestras de salud pública colectiva. Entonces, ¿qué dice ese artículo? Ese artículo dice que los saldos de las cuentas maestras de salud pública colectiva que sean existentes al 31 de diciembre del 2019, las entidades territoriales los podrán utilizar para la ejecución de las acciones de salud públicas que se necesiten en este momento para efectos de la contención y manejo de la epidemia, de la pandemia por coronavirus COVID. Entonces, súper importante porque aquí ya este escenario netamente financiero, pues nos permite mirar con qué cuenta cada municipio o cada departamento en este momento para financiar sus actividades de gestión de salud pública y PIC. Eh, si hacemos un análisis de los recursos que tenemos, entonces en este momento podemos tener en cuenta que el gobierno nacional ha hecho unas transferencias ya por cuenta de recursos para la subcuenta de salud pública colectiva a las entidades territoriales del país. Esos recursos de esas transferencias usualmente se generan por doceavas que equivalen a cada uno de los meses del año y que para el ejercicio que nos ocupa y de manera práctica, para saber con qué dinero contamos para financiar actividades de gestión de salud pública y PIC, pues nos permiten tener en cuenta la última doceava, es decir, la correspondiente al mes de diciembre del año 2019, y adicionalmente 5 doceavas que ya fueron asignadas por el Departamento Nacional de Planeación para la vigencia 2020. Ahí hay una situación distinta este año porque el valor de las transferencias asignadas por Planeación Nacional hasta el momento va en 5 doceavas, es decir, que falta todavía por definir la asignación exacta y precisa que corresponde a cada entidad territorial por 6 onceavas de este año 2020, que sumadas a las 5 que ya se definieron, que ya se asignaron, más la última de diciembre del 2019, nos completan las 12 doceavas que en total nos sumarían el total de recursos que por concepto de transferencias de la nación recibirá cada entidad territorial para adelantar sus acciones, en este caso particular, de gestión de salud pública y PIC. Entonces, adicional a ello, con esta norma que establece el artículo 22 del decreto legislativo 538, contamos también con los saldos que cada municipio o que cada departamento a diciembre de 2019
no ejecutó saldos que quedaron libres en las cuentas maestras de salud pública colectiva a 31 de diciembre, que una vez hecha pues la incorporación correspondiente al presupuesto de este año, dentro pues de todos los lineamientos que se establecen para ello, pues nos permiten sumar un capital financiero más preciso y más grande para encarar eh, los retos que nos impone la pandemia generada por el coronavirus. El Ministerio de Salud hizo gestiones ante el Departamento Nacional de Planeación con el ánimo de que se permitiera conocer a las entidades territoriales de la manera más rápida posible cuál es el valor final de esas transferencias que están pendientes, que les comentaba que corresponden a las 6/11 del año 2020, y el Departamento Nacional de Planeación está presto a publicar esa información de la manera más rápida posible. Sobre esta situación de hacer la contratación del PIC y saber con cuántos recursos cuenta cada entidad territorial para celebrar sus contratos, varias entidades territoriales han escrito o nos han consultado por diferentes medios al Ministerio de Salud para que les definiéramos qué hacer de cara pues al plazo y de cara el plazo de contratación de PIC, que era en marzo 20, o es en marzo 20, y de cara a los recursos precisos que les permitan saber para la anualidad 2020 con qué recursos cuentan exactamente para PIC y para gestión de salud pública. Entonces, de manera general, lo que les hemos respondido es lo siguiente, y quiero que ustedes lo tengan muy en cuenta en cada entidad territorial, en cada municipio, en cada departamento. Aquellos departamentos o municipios que a marzo del 2020 ya habían contratado su plan de intervenciones colectivas, deben revisarlo. Se los faculta para que lo revisen, para que lo reformulen, para que lo analicen nuevamente de cara a la actual emergencia, y con base en ese análisis procedan a realizar los ajustes que cada entidad territorial, en el marco de su autonomía y en el marco de sus competencias y en el marco de la planeación territorial que le brinda su ASIS y el conocimiento de la situación de salud pública particular del territorio, pueda definir nuevamente esos contenidos de esos contratos del PIC, de tal manera que pueda reemplazar o eliminar o sustituir por otras actividades aquellas que había planteado en los contratos iniciales y que hoy, de cara a la emergencia por coronavirus, pues ya no se pueden realizar, bien sea porque eran entornos que en este momento no se pueden eh, tocar, no se pueden incidir, sí, sencillamente porque no existen, como por ejemplo el entorno educativo, en vista de el confinamiento obligatorio en el que nos encontramos todos, pues desapareció ese entorno educativo, desapareció ese entorno escolar, y entonces pues se quedaría sin piso y sin población objeto para adelantar esas actividades. Esas actividades deben ser cambiadas, deben ser modificadas, así como otras actividades en otro entorno que la entidad territorial vea que su práctica va en contravía de las normas, de las disposiciones que ha dictado el gobierno nacional para atender la emergencia. Nada que esté en contravía se puede hacer. Entonces, por eso, ahora el consejo, ¿cuál es? Si ustedes como entidad territorial ya habían realizado unos contratos, se les faculta para que los revisen, los reformulen,
y hagan los cambios tanto técnicos como administrativos y como financieros que les permitan dejarlos debidamente adecuados de cara a la actual emergencia. Eso es muy, pero muy importante. Y aquellas entidades territoriales que todavía a marzo del 2020 no habían celebrado los contratos, pues o los habían celebrado de una manera parcial, pues deben sencillamente aprovechar todo este marco normativo nuevo que se ha generado, todas estas fuentes de consulta que les comento, y formular lo que tengan pendiente por formular a la mayor brevedad posible, tanto para plan de intervenciones colectivas como para gestión de la salud pública, de tal manera que de manera inmediata se puedan empezar a adelantar las actividades que ustedes saben que tienen unos criterios, unos atributos de continuidad y de oportunidad que no nos permiten que hayan interrupciones, que hayan soluciones de continuidad en la ejecución de las mismas. Entonces, de esta manera, el que formuló mal puede ajustar, el que tiene pendiente por formular, pues busca las normas que hemos comentado en esta reunión y hace la formulación de la manera más pertinente de acuerdo a la situación propia de su municipio o de su departamento. También nos preguntaban del dinero, que cómo celebraban sus contratos del PIC si solamente tenían la información de las 5/12. Entonces, en ese sentido, es muy probable que más adelante vayan a tener las alcaldías o los departamentos la necesidad de armonizar nuevamente estos planes de intervenciones colectivas y estas actividades de gestión de salud pública de cara a los presupuestos ya definidos que nos den por concepto de transferencias nacionales desde el gobierno nacional, de tal manera que tengan el escenario claro. Porque si en este momento pretendieran, digamos que hacer la contratación de PIC para el año, muy probablemente sus áreas de hacienda a nivel local no les van a poder expedir los certificados de disponibilidad presupuestal con absoluta certeza, por cuanto solo se conoce con rigurosidad absoluta la disponibilidad exacta y precisa de las primeros 5/12. Entonces, hay ahí como dos procesos que se van corriendo. Si ustedes van interrelacionando la información que yo les doy, y son varios procesos paralelos que tienen momentos de tiempo distintos, porque si miramos la planeación, por lo general la planeación como está contemplada a nivel territorial, es una planeación que tiene generalmente el carácter de anualidad. El departamento, el municipio se enfoca en realizar una planeación de lo que va a desarrollar en el año, pero al momento de ejecutar o al momento de contratar, este año en particular 2020, con situaciones como las que les comento de las transferencias, pues va a tener unas limitantes de información que son limitantes temporales que no les van a permitir conocer, por ejemplo, a hoy con exactitud esos techos presupuestales de las transferencias para que puedan hacer con la misma rigurosidad de anualidad o con la misma alcance de cobertura en el año 2020 la contratación de sus intervenciones PIC. Entonces, muy probablemente en unos días, cuando ya Planeación Nacional nos dé esta información, o a más tardar el mes próximo, aunque ellos nos dijeron que a finales de este mes, ya con esos datos concretos, muy probablemente muchas entidades territoriales tengan que sentarse a armonizar nuevamente esos contratos
para generar bien sea adiciones o para hacer contrataciones nuevas de PIC para el segundo semestre del 2020 que le permitan a la entidad territorial, ya con un escenario más claro y con unos recursos más definidos, establecer exactamente con qué recursos puede efectivamente respaldar la realización de esas actividades que identificó como fundamentales en el momento de realizar su planeación territorial. Eso es muy importante. Entonces, por un lado van los recursos económicos con las limitantes o con las particularidades que les acabo de comentar, y por el otro lado están corriendo unos tiempos de planeación con unas fechas que, como les comentaba al principio de la reunión, no han sido todavía objeto de modificación, de tal manera que las entidades territoriales en este 2020 debieron haber cargado sus planes de desarrollo territorial en febrero. Ahorita en este momento están realizando sus planes cuatrienales del territorio, pero también están realizando sus planes de acción en salud, todo el componente de gestión operativa lo están organizando, y todo eso, de acuerdo a las fechas que se habían establecido desde un comienzo, deberá estar siendo eh, consolidado, formulado y aprobado entre los meses de mayo y junio, de tal manera que de manera adicional a eso, en marzo debieron haber contratado un PIC, que ahora con lo que les estoy comentando es objeto de modificaciones en su formulación, en su perfeccionamiento del contenido de los contratos, pero pues son los escenarios que tenemos y son los frentes de trabajo que tenemos que asumir y que no podemos descuidar en ningún momento hasta tanto el gobierno nacional pues nos llegara a dar directrices o plazos de tiempo diferentes a los que conocemos hasta este momento en que estamos realizando la actividad. De cara al Ministerio de Salud, ¿qué pasa? Nosotros, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, en el grupo al que yo pertenezco, tenemos una responsabilidad importantísima que es la evaluación de todo lo relacionado con la formulación del plan de intervenciones colectivas. Entonces, cuando uno se va a la norma para ver qué marco de referencia hay para efectos de la formulación y de la ejecución, tiene que remitirse a un documento que es el documento de directrices para gestión, para procesos de gestión de la salud pública, que está publicado en la página del Ministerio de Salud desde el año 2016 y que si ustedes también quisieran, por ejemplo, googlear, van a encontrar disponible en la página de Google con el nombre que les comento: Directrices para los procesos de gestión de la salud pública del Ministerio de Salud. Ese documento, que se publicó desde el año 2016, tiene establecido que todas las entidades territoriales deberán tener contratado su plan de intervenciones colectivas a más tardar en marzo de cada año. Y eso, pues como les digo, se estableció así desde el año 2016, y ahorita que estamos en el año 2020 no hay todavía un direccionamiento o una instrucción distinta. Entonces, de cara a esa normativa, a esa directriz, les toca a las entidades territoriales haber contratado su PIC, si no lo han contratado, agilizar la contratación de la manera más rápida, y a nosotros como ministerio nos toca ya empezar a realizar el monitoreo de cómo va esa gestión territorial de todos los planes de intervenciones colectivas de cada uno de los departamentos,
y a su vez a cada departamento le corresponde pues estar pendiente del seguimiento de los planes de intervenciones colectivas de esos contratos que debió haber adelantado cada uno de los municipios de su jurisdicción. Bueno, entonces esos son como elementos claves, como momentos claves que van corriendo, unos por el lado de la planeación, otros por el lado de las fechas de presentación, de formulación de documentos, de planes, por el lado de plazos para contratación de prestación, plan de intervenciones colectivas y las particularidades que se nos presentan este año, unas por la emergencia, otras por el tema de las transferencias, otra por el tema de los cambios de administración, que llegan equipos nuevos a formular sus planes, etcétera. Y pues obviamente todo eso de una manera u otra incide en que este año es un año distinto por todas esas condiciones, más la pandemia por coronavirus, que implica desde luego pues una versatilidad y una rapidez y una agilidad enorme por parte de cada entidad territorial, de cada municipio, de cada departamento, para, para, atender, para atender todos los frentes sin descuidar ninguno y cumplir con todas las responsabilidades que le compete a cada uno de nosotros dentro de sus respectivas competencias. Aquí empezamos ya a mirar de manera más particular algunos aspectos, los más relevantes, digamos, del segundo documento que nos ocupa hoy, que es la circular externa 25 del 16 de abril del 2020. La semana pasada hicimos una reunión que fue como de ambientación con las entidades territoriales departamentales, reunión en la cual pues nos acompañó desde luego el departamento de Antioquia, estuvo Mercedes con nosotros, la tecnología no nos colaboró muchísimo, pero bueno, adelantamos una primera socialización de los contenidos de esta circular que estaba para ese momento todavía en el despacho del ministro pendiente de la firma, pero que ahorita sí ya tiene pues nombre y apellido, sí ya tiene la firma, ya fue publicada en la Gaceta y que es el segundo documento que les comentaba yo que deben tener muy presente para consultar y para, junto con los otros que están dispuestos en el minisitio COVID, tener de referente siempre al momento de adelantar estas actividades de planeación y de formulación de sus contratos para plan de intervenciones colectivas y gestión de la salud pública. La circular, ¿qué objeto tiene? Tiene como objeto dar instrucciones a las entidades territoriales para acciones del plan de intervenciones colectivas y procesos de gestión de la salud pública. Vamos a mirar a grosso modo algunas cosas que deben tener en cuenta. Financiar y ejecutar las acciones de gestión de salud pública y de plan de intervenciones colectivas para intervenir los eventos de salud pública que sean requeridos por el territorio y que puedan ejecutarse de acuerdo con las medidas adoptadas en la declaratoria de emergencia. Realizar la adecuación de los procesos administrativos y técnicos que se requieran para seguir adelantando aquellas actividades de su competencia en todos aquellos programas de interés en salud pública que lo requieran, sin que necesariamente se llamen COVID. Por ejemplo, tuberculosis, lepra, enfermedades transmitidas por vectores. En la capacitación de la semana anterior, si Mercedes recuerda, nos preguntaban mucho los departamentos todavía, nos manifestaban su interés por conocer los valores de transferencias que se habían realizado por tuberculosis a cada departamento, por lepra y por ETB, y al final de la sesión que se realizó la semana pasada, se le mandó a cada entidad territorial departamental, por cada uno de los referentes, un correo electrónico mediante el cual se les reenviaron esas tres resoluciones de transferencias de TBC, lepra y ETB
para que fueran a su vez socializadas con todos los municipios. Entonces hay que seguir actuando, hay que seguir adelantando acciones en todas las dimensiones, como les comentaba, que sean priorizadas por la entidad territorial, siempre y cuando no vayan en contra pues, de las medidas nacionales que se están aplicando en estos momentos por el tema de la pandemia. PIC contratado antes del 30 de marzo y saldos de la subcuenta de salud pública colectiva que pueden ser destinados a las acciones de la salud pública, aquellos de la vigencia 2019, que ya los comentamos. Excúsenme un minutico, les respondo aquí un mensaje a mi jefe. Continuemos. Aquí vamos a mencionar algunos procesos de gestión de salud pública que se mencionan en la circular. Están algunos elementos clave resaltados, por ejemplo, para vigilancia de salud pública. Intensificar las acciones de vigilancia en salud pública, en especial las relacionadas con la vigilancia del COVID, según las orientaciones dadas por este ministerio, incluidas en la circular 005 del 2020, expedida conjuntamente con el Instituto Nacional de Salud. Para ello se debe garantizar el personal operativo idóneo y necesario mientras dura la emergencia. Financiar acciones de laboratorio para confirmación de casos contenidos en la circular 005 del 2020, siguiendo los protocolos de vigilancia en salud pública de infección respiratoria aguda y los lineamientos de toma, conservación y transporte de muestras ya establecidos. Reforzar las acciones de vigilancia en salud pública en violencias de género, entorno familiar e intento suicida, y realizar acciones en puntos de entrada. Ahí vale la pena también tener en cuenta, dentro del marco normativo que estamos comentando, que ustedes recuerden el decreto 531 del 8 de abril, donde están las instrucciones de cara a la emergencia sanitaria por parte del gobierno nacional y habla del aislamiento, en qué consiste el aislamiento, cuáles son las condiciones para que se dé ese aislamiento y entra ya de manera puntual este decreto 531 a definir aquellos grupos poblacionales que pueden movilizarse con relativa excepción dentro del margen del aislamiento y del confinamiento pues que se declaró en el territorio nacional por la emergencia. Coordinación intersectorial, coordinar las acciones con los consejos departamentales, distritales o municipales para la gestión del riesgo de desastres, tal como se señala en la circular conjunta 040 de 2014, emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social y la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres. Coordinar con todos los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud en el territorio el plan de respuesta territorial para la contención y mitigación de la pandemia por COVID-19. Coordinar con la oferta social de otros sectores, aquellas acciones que garanticen satisfacción de necesidades básicas y favorezcan el autocuidado y la autonomía. A esto me refería yo cuando les decía que allá en el minisitio de la página del Ministerio de Salud del COVID van a encontrar ustedes documentos para consulta con respecto a manejo de agua potable, de alimentación, de albergues, saneamiento básico, higiene personal, autocuidado y adicional a eso, pues todas las charlas pues, que ya ha ido realizando cada subdirección del ministerio en lo relacionado con salud mental. Yo personalmente asistí a 2 charlas durante 2 viernes seguidos de actualización de información de saneamiento ambiental. Ahí se comentaron aspectos muy, muy importantes como lo que tenía que ver con la vacunación antirrábica, como todo lo relacionado con la disposición y manejo de cadáveres y todos esos documentos que complementan el marco normativo y de acción. Es importante que ustedes los vayan mirando al momento en que vayan a realizar la formulación y la contratación de sus planes de intervención, de sus procesos de gestión de la salud pública. Coordinación intersectorial, coordinar con el sector de justicia y protección el mecanismo intersectorial territorial para el abordaje de las violencias de género,
a fin de implementar estrategias de información en salud dirigidas a la prevención de violencias en los entornos familiar y comunitario. Esto se ha venido manejando también con el tema de líneas de ayuda que se han ido implementando de manera virtual en cada una de las entidades territoriales. Desarrollo de capacidades. El desarrollo de capacidades, pues básicamente se enfoca en tener en cuenta pues cuáles son los mecanismos para adelantar este desarrollo de capacidades, que como les comentaba en todo lo que nos ocupa el día de hoy, pues básicamente si se trata de actividades que son de carácter informativo y de transmisión de mensajes, pues debemos procurar al máximo utilizar para ello las tecnologías de la información, la comunicación virtual, la comunicación telefónica y todos aquellos medios que nos permitan a nosotros realizar la socialización de los conceptos que se requieren sin entrar en ningún momento a transgredir ninguna de las normas de aislamiento y ni de confinamiento pues que nos generó la pandemia. Más adelante vamos a ver que hay unos entornos que están claramente proscritos para que no se cometa el error de intervenir con actividades del PIC allí, porque pues se transgreden las normas que están en este momento a nivel nacional para la pandemia. Realizar asistencia técnica a los prestadores de servicios de salud en temas como infecciones asociadas a la atención en salud, adherencia a protocolos y guías de manejo en IRA, consumo de sustancias psicoactivas, violencias y pues todo con el mecanismo articulador de violencias de género y ante los casos que se identifiquen durante la prestación de servicios de salud o línea de asesoría en COVID-19. Participación social. La participación social es súper importante para estas actividades que estamos hablando, que ustedes saben que tienen un alcance colectivo. Entonces, es muy, muy importante toda la actividad de articulación que se pueda adelantar con representantes de juntas de acción comunal, líderes u organizaciones de base, bien sea los grupos étnicos, por ejemplo, tener en cuenta la circular externa número 15 del 2020, es una circular que es de 2 páginas y tiene aproximadamente 20 puntos relacionados de manera puntual con las recomendaciones para la prevención, contención y mitigación del coronavirus cuando se trabaje con grupos étnicos, cuando se trabaje con pueblos indígenas o cuando se trabaje con comunidades NARP o cuando se trabaje con el pueblo rom. Entonces, si se van a abordar estas actividades con estos grupos específicos, tener en cuenta que está la circular externa número 15 del 2020. Involucrar a las autoridades tradicionales o líderes comunitarios de los pueblos indígenas para la coordinación y comunicación de las actividades que se pueden adelantar frente al COVID-19. ¿Qué más tenemos por acá? Ahora tenemos el capítulo de plan de intervenciones colectivas. En el capítulo de plan de intervenciones colectivas, tenemos de manera importante que resaltar este primer párrafo de la presentación que nos dice que se deben suspender actividades de educación y comunicación en el entorno hogar, en el entorno comunitario y educativo y todas aquellas que demanden aglomeración de población o que requieran contacto cercano con la comunidad o cuya metodología no esté acorde con las instrucciones dadas por el gobierno nacional para el manejo de la emergencia mientras se mantenga la emergencia sanitaria. Estamos hablando de plan de intervenciones colectivas, ¿no? Entonces, ojo, no realizar actividades en entorno hogar, comunitario y educativo, ni generar condiciones de aglomeración que están proscritas durante estos momentos de la pandemia, de tal manera que las actividades se deben realizar con otros canales de suministro de información que no pongan en peligro la bioseguridad de las personas, bien sea las que realizan las actividades, el talento humano de la entidad territorial
o las personas que son las beneficiarias, las receptoras de las mismas. Ejecutar las actividades del plan de intervenciones colectivas que defina la entidad territorial de acuerdo con las disposiciones adoptadas por el Gobierno Nacional en el Decreto 457 del 2020 para enfrentar la emergencia, fortaleciendo las siguientes intervenciones. Entonces tenemos información en salud. Aquí es importante anotar que para la realización y para la contratación del plan de intervenciones colectivas, el Ministerio de Salud tiene dispuesto desde hace varios años, creo yo ya, unos manuales de orientación sobre cada una de las tecnologías del PIC que están disponibles también en la página del Ministerio de Salud y que llevan el nombre inicial de orientaciones. Orientaciones para la ejecución de la información en salud en el PIC, orientaciones para el desarrollo de capacidades, orientaciones para la comunicación, orientaciones para el desarrollo de cada una de las tecnologías contempladas en el PIC. Entonces, como consejo práctico, antes de continuar con la charla, que tengan en cuenta que está ese material, que es un material de consulta, que obviamente pues ustedes deben revisar y deben adaptar a la realidad local de su municipio o su departamento, porque pues son ustedes los que realmente conocen cuáles son aquellas intervenciones que en este momento se requieren en la entidad territorial con suma urgencia y obviamente son ustedes los que conocen de primera mano y con mayor certeza cuáles son aquellas alternativas de adaptación de las actividades de tal manera que les permitan a ustedes alcanzar el objetivo de brindar la prestación del plan de intervenciones colectivas y de sus procesos de gestión de la salud pública. La circular recoge algunos elementos que están incluidos en estos manuales, pero para mayor información ustedes los pueden buscar. La idea es básicamente, nuevamente, hacer énfasis en todo lo que son los medios de comunicación, siempre tecnologías de información y comunicación que no generen riesgo de contagio y otros medios que en algunos lugares, por ejemplo, aquellos que tienen mucha dispersión de habitantes, pudieran llegar en un momento a ser útiles, lo cual deberá decidir la propia entidad territorial, como por ejemplo la alternativa del perifoneo. Eso de acuerdo con las circunstancias de cada territorio, cada dirección territorial de salud, cada secretaría de salud definirá cuál es el medio más adecuado para lograr adelantar esta actividad de información y socializar de la manera más efectiva posible y más segura posible todos los contenidos que tienen que ver con los con las acciones que se implementan para atacar la pandemia. Contenidos a reforzar, las generalidades de la enfermedad por coronavirus, cuál es su forma de transmisión, cuáles son los principales grupos vulnerables, síntomas de la enfermedad, qué hacer en caso de tener síntomas, líneas de atención dispuestas en cada territorial, medidas de protección, prevención de la exposición ante diferentes riesgos ambientales, promoción de estilos de vida saludables, actividad física y alimentación saludable, promoción de convivencia y salud mental, protección de salud mental, prevención de violencias, en fin, los contenidos que ustedes van identificando como de mayor utilidad para formular en sus planes, teniendo en cuenta también los atributos que deben tener los contenidos. Los contenidos de los mensajes deben ser unos contenidos que cumplan con los atributos de calidad establecidos para los mensajes de información y de comunicación que se encuentran, también ustedes los van a ver en la circular, pero como les comentaba antes, en el manual de orientaciones para la información, donde se define qué características tiene un mensaje que lo permiten calificar como un buen mensaje en sentidos de su efectividad para transmitir la información que se requiere y también con unas advertencias de
qué atributos o qué sesgos más bien de calidad pudieran presentar esos mensajes para que se eviten de tal manera que se garantice que la calidad de la información transmitida pues sea la mayor posible. Por ejemplo, se me ocurre ahorita de los que recuerdo que leí allí dentro de los atributos, es que dicen que se debe tener en cuenta que los mensajes, por ejemplo, no lleven en ningún momento contenidos de favorecimiento político. Entonces, eso es muy importante porque pues está establecido como un atributo de calidad el que no lleven ningún tipo de contenido de favorecimiento político los mensajes, y así como esa observación, hay otras observaciones similares que la entidad territorial debe tener en cuenta al momento de organizar los contenidos para que estos cumplan con lo que está establecido y con lo que se requiere por parte del nivel nacional. Fomentar conformación de grupos de apoyo o de mutua ayuda en la población, también mediante el uso de elementos de comunicación o medios virtuales. Favorecer el duelo asociado a la muerte de personas y sus familiares, mediante el uso de tecnologías de información, comunicación o medios virtuales, teniendo en cuenta la adaptabilidad bajo el enfoque étnico y diferencial de cada territorio. Como les comentaba, están los documentos para consulta y para mayores herramientas dispuestos en la página del Ministerio. Zonas de orientación y centros de escucha, de igual manera, súper importantes, pero apoyados en el uso de tecnologías de información y comunicación o medios virtuales. Fortalecimiento y conformación de líneas telefónicas de apoyo emocional en salud mental. Y la recomendación que les he hecho a lo largo de la charla de no dejar de consultar este minisitio, que es súper importante, donde ustedes van a encontrar mucho, pero mucho material que diariamente se está publicando para poder asistir las inquietudes que tengan los municipios y los departamentos. Entonces, esa es básicamente a grandes rasgos la presentación que dispusimos para ustedes el día de hoy. Desde luego, no descarto que más adelante en otro escenario similar nos veamos con nuevas normativas, con nuevos avances, con nuevas sesiones de capacitación, en la medida en que se van transcurriendo pues, los eventos clínicos que genera la pandemia y que nos convocan a todos para tomar las medidas de la manera más oportuna y responsable. Y nosotros, pues, cumpliendo con nuestra misión de brindar la asistencia técnica, pues procuramos en esta oportunidad, además de que estuvieran enlazados los departamentos, hacer una sesión ya con los municipios de cada una de las entidades territoriales departamentales para que bajara la información, para que fluyera, para que se socializara de una manera rápida, de tal manera que al viernes de esta semana, Dios mediante, con el trabajo conjunto que estamos adelantando todos los compañeros del grupo, deben quedar abordados en cobertura de capacitación la mayor parte de municipios del país, si no todos, y porque aquellos que tienen pues la dificultad geográfica o tecnológica que definitivamente es imposible llegar, pues nos tocará buscar otra manera de socializar la información más adelante, pero creo que lo de hoy es un avance pues súper importante y pues me resta decirles solo que recomendarles que en aras de, como les comentaba, de la responsabilidad de monitoreo, el Ministerio de Salud está pidiendo en este momento a los departamentos que envíen ya su informe final a diciembre de lo que fue la gestión del PIC del 2019, el informe financiero, la matriz financiera, con corte a diciembre 31 del 2019, de tal manera que nos permita a nosotros cerrar ya el cuadro de seguimiento a lo que fue la formulación y contratación del plan de intervenciones colectivas que se adelantó el año pasado. Entonces, en ese sentido, yo creo que Mercedes ya obviamente
ya pues leyó el mensaje por ahí de recorderis que mandamos ayer en la mañana a todos los departamentos para recoger esa última información, y esa información que nos traslada en este caso particular de Antioquia Mercedes a nosotros, trae un consolidado que nos muestra el 1 a 1 de la contratación del PIC de cada uno de los municipios del departamento de Antioquia. Entonces, en ese orden de ideas, pues es muy importante el conocimiento de ustedes, la responsabilidad de ustedes y el interés de ustedes por suministrar esa información de la manera más oportuna cuando es requerida, porque el departamento consolida y después nos envía a nosotros la información para presentar nosotros a su vez la información correspondiente que nos solicitan a nosotros también entidades de control del nivel nacional, que nos solicita el Congreso de la República, que nos solicitan, en fin, pues de diferentes partes. En aras de ese monitoreo, también, como les comentaba, ya ahorita nos compete en el grupo nuestro empezar a hacer el seguimiento permanente del avance en la contratación del PIC, de tal manera que en los próximos días ya le estaremos mandando la matriz actualizada a cada entidad territorial y por ende ellos la socializarán con ustedes, cada departamento con sus municipios, para que vayamos conociendo, como lo hicimos el año pasado, de manera semanal, a partir del mes de abril, cómo se ha ido realizando esa contratación del PIC. Esa información nosotros la solicitamos de manera semanal, se consolida y sube al despacho del ministro en atención a unos compromisos que se adquieren con las entidades territoriales. Este año, de hecho, al igual que el año pasado, se alcanzó a realizar un encuentro con los secretarios de salud, y en ese encuentro con los secretarios de salud, pues el señor ministro concertó con todos los secretarios que estaba ese compromiso fundamental de cumplir con la contratación oportuna del PIC. Entonces, ahora nos corresponde a nosotros empezar a monitorear cómo avanza ese cumplimiento de ese compromiso, y al igual que se hizo el año pasado, pues desafortunadamente cuando las entidades no asumen el compromiso de la manera que se requería, pues nos vemos en la penosa obligación de notificar a los entes de control, porque los entes de control miran también cómo evoluciona la gestión de salud pública y el PIC, y ellos a su vez, junto con otras entidades, como el Ministerio de Hacienda incluso, el año pasado, por ejemplo, se le suspendió el giro de las onceavas que les comento de los recursos de transferencias nacionales para gestión de salud pública y PIC a dos entidades territoriales que incumplieron con la contratación. Entonces hay que estar súper atentos porque ahorita pues ustedes saben que absolutamente todos en las entidades nacionales, departamentales y locales están vigilantes acerca de la celeridad y de la efectividad y de la oportunidad con que se lleven a cabo estos procesos. Yo les agradezco mucho su asistencia. Y de nuevo, mil gracias a todo el equipo de la Secretaría, doctora Lina, doctora Natalia, Mercedes, el compañero de soporte tecnológico, todos, mil gracias por la respuesta rápida y efectiva. Aquí estoy a sus órdenes por si hay preguntas. Doctor, muchas gracias. Lo pongo entonces en contacto con Mercedes para que hagamos entonces la ronda de preguntas que se suscitaron a partir de la transmisión. Con mucho gusto. Doctor, las siguientes fueron las preguntas que nosotros consolidamos, muchas repetidas, pero igual las resumimos en las siguientes. Si las ARL deben suministrar los elementos de protección
aún así se pueden adquirir con los recursos de SGP de Salud Pública. Hay otra pregunta que hace referencia a que si, sabiendo que ellos han recibido solo 5 onceavas de recursos de SGP, ellos deben programar y trabajar todas las dimensiones. La tercera pregunta que ellos hacen y ¿Será que vamos evacuando de una en una, Mercedes? hágale, vaya pues. Entonces, recuérdame, por favor, la primera era con elementos de protección, Sí, las ARL, ¿cierto? sí, Digamos que aquí estamos revisando nosotros estrictamente los elementos de protección que están destinados a los equipos que contrate cada Secretaría de Salud a nivel departamental o municipal para realizar la parte netamente operativa de actividades de gestión de salud pública y PIC. Bueno, ujú, entonces esos recursos, esos insumos, digamos, que están aprobados con cargo a los recursos de gestión de salud pública si corresponden a personal operativo que adelanta estas actividades. En ese orden de ideas, digamos que nos libera un poquito a la ARL con respecto a la obligación o a la competencia de ellos de suministrar otros elementos de bioseguridad, pero digamos que podrían eventualmente estar más directamente relacionados con el personal asistencial que está en la primera línea de frente en IPS, en hospitales, en UCIs, directamente encargados de la parte de la prestación de los servicios de salud y de las atenciones individuales. Aquí están estos listados que son para los equipos, por lo menos ahí, si están bien justificados, ahí los puede adquirir la entidad territorial y puede disponer de ellos. perfecto. La otra, ¿cuál es, Mercedes? La La, segunda. sí, pese a que ellos les han llegado solo 5 onceavas de este año, ellos deben programar actividades para todas las dimensiones. Bueno, eso sí, mira que ya queda pues estrictamente a decisión ya a nivel local dentro de la autonomía y dentro de la competencia de la entidad territorial, mirar cómo va conciliando esos dos tiempos que yo les hablaba durante la charla. Ha hecho una planeación, obviamente, que es una planeación para su municipio o para el departamento con un carácter de anualidad, pero considerando que hay unos presupuestos que todavía no están terminados de ajustar, entonces va a definir ahorita, por ejemplo, en este momento, con los recursos que ya tiene, que son los de 2019, más la última doceava del año anterior, diciembre, más estas 5 doceavas, va a poder totalizar qué capital tiene y para qué acciones y para qué procesos de gestión de salud pública lo puede ir direccionando, con la certeza de que ya ahora en cuestión de muy pocos días, según nos dice Planeación Nacional, va a tener el conocimiento de la totalidad de la cifra. Si Ujú, llegado ese momento en que se acaban, digamos, los techos presupuestales, la entidad territorial pues tiene que volver a ujú. hacer una adición presupuestal o una contratación, pues le toca definitivamente armonizar cuando ya conozca sus 11avas o 12avas, y en este momento, pues de cara a la planeación y al ejercicio que han ido haciendo de identificación de tensiones y de cara al cumplimiento de los objetivos que tengan en su plan territorial de salud, pues deberá ir priorizando cuáles son aquellas actividades que va a ir poder atendiendo de manera inmediata y cuáles va dejando en un momento dado para ejecutar en un mediano plazo o en un corto plazo cuando ya tenga toda la información disponible, digamos, sobre todo desde el punto de vista presupuestal para que proceda con su planeación. Lo importante es que, pues, que sepan que hay recursos, Ujú. que tienen un recurso importante ahorita ya disponible, que se les han asignado esas transferencias, que tienen las del 2019 y que con eso pueden ir trabajando mientras salen los otros recursos, pero que las acciones del PIC y de gestión de salud pública deben permanecer, deben prevalecer y con base en lo que haya identificado el municipio como necesidad, pues va a definir los montos o los tiempos de duración de los contratos de cara pues a ese escenario financiero que tenemos. Perfecto. Tenemos preguntas, varias preguntas y básicamente son las mismas, doctor. Y es
inquietudes sobre la contratación de talento humano para la atención en las ES hospitales, para apoyar la emergencia del COVID. Talento humano en las heces. Bueno, acuérdese que nosotros aquí hablamos es de la entidad territorial. Bueno, entonces Sí. nosotros estamos enfocados en el manejo de los recursos de gestión de salud pública y los recursos del PIC por parte de la entidad territorial. Claro. ¿Sí? Y la entidad territorial realmente lo que de manera primordial contrata son acciones. O sea, la Ajá. entidad territorial contrata acciones, no personas. ¿Sí? Entonces, define también unos prestadores que, como veíamos, pueden ser de manera prioritaria, estaban antes las S públicas, ahora hay privados o hay también la posibilidad de contratar con personas naturales, pero que de todas maneras, pues la esencia de la gestión de la salud pública y del PIC es que la realiza la entidad territorial y que la entidad territorial pues básicamente contrata las acciones. Bueno, Sí, doctor, yo en esto sí quiero ser muy explícita con usted y con los municipios, porque yo conozco que están haciendo mucha presión alcaldes, gerentes, a las direcciones locales de salud para que sean contratados médicos para la atención de emergencias, con en ocasión de la pandemia. Entonces yo sí quiero ser como muy explícita en hacerle la pregunta, porque yo ya he tenido conocimiento de esa inquietud por parte de muchos secretarios de salud, por parte de muchos gerentes. Entonces, para que por favor a los compañeros les quede claro que los recursos de SGP de Salud Pública, pues hombre, no cambian como la destinación y el ministerio no se roba en eso, ¿cierto? Entonces yo sí quisiera hacer como que énfasis en eso, y que usted nos hiciera énfasis en esa parte, pues como de la destinación de estos recursos. sí, señora, así como usted lo describe es, obviamente que las entidades territoriales municipales que tengan esa inquietud y ese tipo de necesidad, pues lo podrán adelantar, pero no puede ser con cargo a los recursos de gestión de salud pública y PIC, porque como lo comentábamos, esos recursos ya tienen una destinación específica y esos recursos se utilizan para contratar estrictamente las intervenciones, las acciones que están establecidas en el plan de intervenciones colectivas y las acciones de gestión de salud pública. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que la contratación de ese personal que usted me refiere, que es de actividades distintas a las de PIC y de gestión de salud pública, podrían eventualmente hacerlo, pero no con cargo a estos recursos. Tendrían que mirar recursos del CRUE, tendrían que mirar recursos propios, pero nada que tenga que ver con la subcuenta de salud pública del Fondo Local de Salud. Perfecto. Doctor, y 12 preguntas que realmente yo, más que preguntas, y que usted nos las diera respuesta en este momento, quisiera que usted las anotara, hiciera un análisis con el equipo de trabajo del ministerio para que nos pudiera dar como una respuesta, porque yo pienso que todo en la vida depende, no es ni blanco ni negro, sino tiene otros matices, y pudiéramos pensar en eso. Una es, si es viable con recursos de SG de salud pública, realizar fumigaciones en plazas de mercados, o aquellas, digamos, espacios que se nos puedan convertir en, digamos, en riesgo para la comunidad. Una, y algunas otras entidades que Esa es con existen. saneamiento ambiental. Esa la pueden trasladar a saneamiento ambiental, pero tengo entendido que no, que no es con recursos de salud públicas que se pueden hacer esas actividades de fumigación, de limpieza de espacios públicos, etcétera. Entonces, recomendaría que la revisen con saneamiento ambiental de todas formas. Listo. Y la otra, doctor, es si nosotros con elementos que se adquieren con esos recursos de SGP de salud pública
podemos apoyar, digamos, bomberos voluntarios de los municipios, policías, defensa civil, o si tendrán que buscar otros recursos de otras fuentes en los municipios. Yo creo que lo importante, ¿sabes qué es? Tener en cuenta, uno, que los materiales no tengan doble fuente de financiación, de tal manera que sean elementos que si no los provee la entidad territorial no los pueda proveer nadie más, y que como lo exige la normativa del ministerio de cara a la pandemia, todo debe estar debidamente justificado, muy pero muy justificado cada petición, para quién es, qué insumo, qué cantidades y por qué, sobre todo demostrando que no existen fuentes alternas de financiación, ¿sí? Porque pues los recursos están destinados de manera prioritaria al personal que realiza las actividades del PIC y de gestión de salud pública en las entidades territoriales. Bueno. Listo. Y le pongo pues el pastel de la cereza, las cerezas al pastel, porque esa sí no la sé yo responder, doctor. Que si con los recursos podemos comprarle los mismos insumos a la Guardia Indígena. Los insumos a la Guardia Indígena. Sí, de protección. Yo quedé como usted, plop, no sé. Bueno, pues mira el análisis que nosotros hacemos. El análisis que nosotros hacemos es el siguiente. La entidad territorial define las acciones de PIC y de gestión de salud pública para todos sus habitantes. O sea, realmente las acciones y los recursos están destinados para todos sus habitantes, de tal manera que si hay insumos que estén contemplados dentro de la resolución 507, la población indígena o el personal asistencial que va a hacer esas actividades, el personal de la entidad territorial que va a hacer esas actividades allá con grupos indígenas o con población NARP o ROM, pues tiene derecho al suministro de esos insumos, ¿sí? Pero ya en el caso puntual de tu pregunta, tocaría mirar qué otra cosa adicional que no esté en la 507 quieren saber. Listo, yo de todas maneras, doctor, internamente por el correo yo le paso algunas cosas muy específicas de insumos, muy específicos que han pasado los municipios y que por cuestiones de tiempo pues es imposible quedar, ¿no es cierto? Listos, Mercedes, con mucho gusto. Yo agradecería al doctor Roberto Bejarano del Ministerio por la presentación, por la claridad de su exposición. Yo creo que da pie a tener una, digamos, claridad frente a lo que a la normatividad que nos expidió el Ministerio y que de alguna manera nosotros en la circular ya les habíamos hecho llegar. Sí, señora. Agradecerle a usted, doctor, a los compañeros que se han, digamos, adherido a esta transmisión, invitarlos a que bajen la normatividad que el doctor Roberto nos hizo mención, a esos documentos que son anexos, que son de apoyo para no solamente para el plan de intervenciones colectivas, sino también para la gestión, y desearles, pues, hombre, que con todo el acompañamiento que viene dando el ministerio y el departamento de los municipios, salgamos adelante con la ayuda de Dios en esta pandemia. A usted, doctor, muchísimas gracias, a los compañeros, y nos vemos en alguna otra oportunidad. Mercedes, una última pregunta. ¿Cómo estuvo la respuesta de los municipios a la convocatoria? ¿Cuántas personas asistieron? Enseguida le digo, doctor, porque nos tiene que dar, yo internamente le doy el dato porque los compañeros que nos están apoyando a nivel técnico me tienen que dar el datico. Yo se lo doy internamente. Listos. Sí, bueno. un correíto chiquito de 3 renglones, doctor Bejarano, terminada la asistencia técnica, asistieron tantos municipios, tantas personas. Listo, Ya. doctor, listo. Bueno, Mil gracias, Mercedes.
Eres lo máximo. Dios te bendiga por tu ayuda. Saludos a las doctoras y un abrazo gigante.